Bueno, son las 7:35, entonces, Emilia, si te parece bien, yo creo que podemos empezar mientras las personas se terminan de conectar. Sí, yo solamente quiero primero que todo darle un abrazo muy especial desde la distancia a Paca Flores, la directora general de la editorial Periférica de España, que es una editorial maravillosa que nos acompaña desde hace ya varios años en Colombia. Bueno, Periférica, María Elvira luego tendrá oportunidad de hacer un poquito un perfil de Periférica. Yo creo que todos ustedes los que están conectados hoy conocen muy bien esta editorial. Y yo solamente quería hacer un énfasis sobre la editorial y es el interés enorme que hay de Periférica de, digamos, buscar y promover los autores latinoamericanos. Y eso me parece una maravilla porque es una visión muy bonita desde el otro lado del Atlántico. Y este ciclo también es un ciclo muy lindo, pensando en que el siglo del hombre cumple 30 años, que ya hemos borrado un poquito, yo sigo diciendo siglo del hombre, pero pues también ha habido una transformación de siglo en términos de difusión y de su nombre, y bueno, este no es un tema para hoy, pero gracias a todos los que están en este momento conectados. Yo creo que este tema ha dado para mucho a través de todos estos eventos que hemos realizado y nos parece muy interesante la visión de cada editor sobre el tema de la ficción y la no ficción. Y ahí hemos encontrado muchísimas, no solamente posiciones, sino preguntas que nos hacemos alrededor de eso. Entonces, bienvenidos a este nuevo evento. Bienvenida, Paca. Gracias por estar acá, por todo lo que con toda seguridad nos vas a aportar. Y bienvenidos a todos ustedes y disfrutémoslo mucho. Bueno, gracias, Emilia. Y sabes, me quedé pensando en lo que decías del nombre de siglo y cómo a propósito de estos 30 años decidimos quitarle el apellido, el del hombre. Y creo que tiene que ver un poco también con esta conversación y son cómo las palabras van cargándose de sentido con el paso del tiempo. Entonces, lo que significaba una cosa que integraba o que era una palabra que era integradora en teoría, con el tiempo se fue replanteando y ya tiene otras connotaciones. Algo así sucede también con la categoría de no ficción, cómo se ha ido transformando, antes cómo se llamaba, ahora cómo se llama. Y bueno, creo que de eso se trata esta conversación. Eh, Creo que muchos hemos debatido sobre el tema en otros espacios diferentes a este ciclo. Me ha pasado que me encuentro con libreros o con colegas en distintos escenarios y seguimos la conversación y casi como con argumentos de no porque en tal charla alguien dijo tal cosa y todavía estamos en la discusión. Ayer hablando con Paca decíamos pues llega un punto en que se vuelve hasta filosófica la cuestión, entonces pues bueno, la idea de hoy es que sigamos debatiendo esto, pero antes, si te parece, Paca, me gustaría hablar de algunos puntos clave que se mencionaron en el encuentro anterior y que creo que es importante tenerlos presentes para lo que viene a continuación. Entonces, en el ciclo pasado hablamos de la no ficción como un espacio para cuestionar la realidad, un espacio que por sus formas narrativas o por la manera como se empaquetan los libros permite criticar, mirar esa realidad que afecta a otros o nos afecta a nosotros mismos. Por eso decíamos que en Capitán Swing, con sus libros, se creaba un escenario de activismo, desde los libros que se publicaban hasta sus propias redes sociales. Y esa discusión de las redes sociales es relevante porque ahí también hay una construcción de la no ficción y del debate y de lo que se cuestiona. También hablamos de cómo las editoriales pueden proponer otro tipo de rutas de lectura que no están condicionadas por géneros o por categorías como ficción, no ficción, crónica, ensayo, sino que puede ser por áreas temáticas, lo que permitiría a estos libros conversar con otros tipos, ¿no? Cuentos, novelas, incluso poesía. O sea, hablamos de categorías como el comunismo, como el medio ambiente, feminismo, por ejemplo. Y yo creo que ese tipo de cosas nos sirven a todos que estamos acá y trabajamos en el mundo del libro, porque es finalmente cómo ubicamos el libro en librerías, cómo lo categorizamos, cómo lo catalogamos, perdón, cómo hacemos los términos de referencia de una convocatoria. Todo eso impacta a la hora de entregar el libro a los lectores. Y finalmente, creo que cerramos con una reflexión
que va a dar un giro completo en esta conversación, y es, Capitán Swing dijo, cuando la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, les dejo ahí, y te propongo, Paca, veamos el video que tú nos has mostrado, y así le damos la vuelta a esa afirmación de Capitán Swing. Entonces, bueno, Paca, mientras hago todo esto, bienvenida otra vez, que no te había dado Bueno, la palabra, muchas discúlpame. gracias sí, nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y por acudir a la quinta sesión de este ciclo estupendo. Bueno, ya parece que está el vídeo. Adelante, siéntese, por favor. Gracias. Vamos a empezar la entrevista al juez Kennedy. Grabando. ¿Cuál es su opinión sobre la radionovela del señor Wells? Pues le voy a dar mi opinión. Creo que habría que demandarlos a él y a la Columbia Broadcasting System por este atropello. La interpretación radiofónica de Wells del domingo por la tarde fue una clara demostración de su falta de humanidad y del diabólico placer que le produce angustiar y hacer sufrir a todo un país. Representa a lo más degenerado de la profesión teatral. Debería arrepentirse por semejante barbaridad. La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Ninguna radionovela había indignado tanto ni había provocado semejante caos. Más de 1 millón de personas creyó, aunque fuera por poco tiempo, que Estados Unidos estaba siendo arrasado por invasores extraterrestres. Toda una nación se preguntaba cómo habían podido ser tan ingenuos. Díganos, ¿le sorprendió la reacción a la emisión radiofónica? Creo que la reacción puso de manifiesto la estupidez de las masas. Agradezco lo que la CBS y la radio han hecho por el mundo. Pero ¿por qué no respetar ese agradecimiento y no destruir la confianza que tenemos en el mejor medio que hay para informarse de lo que pasa en el mundo, la radio? Bajo la magnífica dirección de Welles, La Guerra de los Mundos llegaría a ser la radionovela más famosa de la historia, conocida para siempre como La emisión del pánico. Todo empezó sin pena ni gloria a las 8 y pocos minutos en la costa este, una noche de domingo como otra cualquiera en Estados Unidos. Mientras se terminaba de cenar, se fregaban los platos y las radios del país se encendían casi al unísono. La Columbia Broadcasting System y sus emisoras asociadas presentan a Orson Welles y el Teatro Mercurio del Aire en La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells. Señoras y señores, el director del Teatro Mercurio y protagonista de estas emisiones, Orson Welles. Ahora sabemos que a principios del siglo XX, este mundo estaba vigilado de cerca por inteligencias superiores a la del hombre, pero tan mortales como la nuestra. Ahora sabemos que mientras los seres humanos se dedicaban... Era un 30 de octubre, la noche de Halloween, también conocida como Noche de las Travesuras, Noche Diabólica, Noche Infernal. Durante 2 siglos, en esa noche se han gastado todo tipo de bromas a los más confiados. En aquella de 1938 se desataría además la angustia contenida de toda una nación. Bueno, dejemos hasta acá. Como saben, el chat se convierte en el tercer invitado o en el tercer personaje de esta conversación. Entonces voy a empezar con una primera pregunta. ¿Quién conocía algo de la historia de la Guerra de los Mundos y Orson Welles? Para ver qué tanto conocen de esta historia. Listo, Luis Fernando, no sé si quieras comentarnos algo ahí, pero aprovecho, yo le decía a Paca ayer que ese era un referente obligado de todos los que estudiamos comunicación, pero cada vez descubro más cosas. Entonces cuéntanos, Paca, por qué escogiste este segmento, y les cuento qué me pasó después de que Paca me mencionó que iba a hablar de esto.
Pues me pareció que justamente era como una especie de provocación a la idea del ciclo en sí, ¿no? O sea, Sí. porque si bien yo voy a seguir en la línea obviamente de la temática que se ha planteado, pero esto justo me parecía que contrastaba, porque este es justamente el caso contrario, ¿no? Es una ficción que es tomada por una gran cantidad de personas en una época, bueno, todavía de cierta ingenuidad del público, creo. Ahora el público está como muy maleado, ¿no? Que se dice por aquí. Cómo se toma una ficción como una no ficción, como algo real. Y me parecía que era muy, muy interesante, porque yo voy a hablar justamente de una categoría o de un tipo de libros que en Periférica nos encantan y publicamos muchísimo, que es un tipo de texto que al que no se le puede llamar novela ni ficción, pero al que tampoco se le puede llamar ensayo. Entonces es una especie de mezcla entre ambos. Y me parecía que esto que sucedió, ¿no? Con la Guerra de los Mundos, con esta adaptación radiofónica de Orson Welles tan realista, que hizo que provocó este escándalo en Estados Unidos, me parecía que ponía también en entredicho un montón de categorías, como ponen en entredicho estos libros de los que voy a hablar y esta idea un poco que no está definida, que no se puede clasificar en ninguna librería. O sea que si queríamos salir de aquí con la idea de dónde ubicar estos libros, no lo voy a poner fácil, ¿vale? Entonces, bueno, pues me parecía que era interesante como para pensar, todas las cosas tienen idas y vueltas, ¿no? Entonces no hay ninguna categoría cerrada y bueno, me parecía que era una forma de enfocar esa idea como para empezar interesante. Perfecto, yo quisiera compartirles para que lo oigan después, porque es realmente fascinante como trabajo creativo, la emisión original. Entonces acá se las voy a dejar para que quede en el chat y después puedan verla. Y me da mucha risa como ahora se clasifica esto como podcast, ¿no? Como ahora es el podcast de Orson Welles, y es como también es otra categoría que llegó como a invadir todo. Podcast es todo, ¿no? Como cualquier cosa que esté en audio. Esta conversación es un podcast, es el podcast de la ficción. Sí, exacto. Sí. Entonces hacemos 4 capítulos y bueno, lo absurdo que se convierten como estas palabras que a veces al final no terminan ayudándonos, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, porque al final todo es eso, ¿no? O sea, ahora me imagino que en Colombia pasará igual. En las radios importantes y grandes y nacionales aquí en España, todo lo han convertido en podcast. Entonces, en sus aplicaciones, todos son podcasts. Sí, pero es que no tiene sentido, hombre, son programas y luego un podcast entendemos que es otra cosa, ¿no? Y entonces está un poco como pervertido el concepto, ¿no? Bueno, pues pasa también con lo que vamos a hablar, exacto, de lo que venimos hablando, ¿no? Dice Luis Fernando, si esta era una radionovela, y de hecho era en el espacio de la radionovela, y era la adaptación a otra novela que ocurría en Inglaterra, y el Orson Welles lo que hace es adaptarla al contexto estadounidense, que es justo el momento donde hay una incertidumbre muy grande en Estados Unidos, y las noticias de la guerra están permanentemente haciendo parte del escenario de la cotidianidad de las personas en la radio. Esto es más o menos en los años 30 a finales, donde la televisión no estaba masificada, entonces era la radio como la conexión que tenías con la realidad. Por eso la Guerra de los Mundos... dale, Paca. Ajá. No, incluso cuenta un poco más adelante este documental, que dura como 1 hora y os recomiendo un montón, que incluso la versión que salió al aire está rebajada respecto a las intenciones originales de... Miro para allá porque mira a María Elvira, perdonadme, que tengo la cámara aquí y estoy como despistada. Y de repente me di cuenta. No, decía que él quería poner muchos más nombres de sitios reales, de personas reales, pero se lo enseñó a los abogados, se lo tuvo que pasar el guión, la adaptación del libro por los abogados de la CBS, de la cadena que se ocupaba de la emisión, porque le hicieron un montón de correcciones para rebajar un poco la verosimilitud, ¿no? O sea, que es muy interesante todo, ¿no?
Sí, es súper interesante porque además escogen, lo dejé por eso hasta que esto fue el 31 de octubre, ¿no? La connotación de esta celebración de Halloween en Estados Halloween, sí. Unidos. Ajá, tiene toda una serie de cosas, pero además también en el documental que nos compartes y en otros se ve cómo la producción de este producto radiofónico es espectacular, ¿no? En el estudio había actores, músicos, ahí, ¿no? Era todo un despliegue de cómo crear ese escenario para, de alguna forma, generar esa sensación de realidad, ¿no? Tan bien hecho que imposible que no sea cierto. Entonces, por un lado tenemos la Guerra de los Mundos, que es lo que pasó y lo que ocurrió y lo que hizo Orson Welles, ¿verdad? Pero yo me quiero detener un poco en el documental que tú nos mostraste, Paco, porque cuando empecé a vérmelo, me empezó a parecer raro. Yo decía, ¿de dónde vienen estas entrevistas de estas personas? O sea, esto parece como un documental hecho eh, con un lenguaje de televisión, pero en ese momento no estaba masificada la televisión. Cuando fue emitido este documental, entonces empecé a investigar y el documental es del 2014, 2013, ¿no? Y dije, no, a ver, sigamos leyendo. Y es súper bonito el documental que nos compartes, más allá de la Guerra de los Mundos, porque lo que ellos hacen es coger los testimonios de la gente de la época y convertir actores en los personajes de la época, ¿no? Y el vestuario y todo. Entonces, en sí mismo, este documental es un falso documental o no, que habla de lo que ocurrió en ese momento. Entonces yo creo que el ejemplo es muy bueno porque nos sirve como análisis para lo que ocurrió con la Guerra de los Mundos, pero también como si es un ensayo, pues el ensayo audiovisual que presenta a modo de documental también nos permite empezar a hablar cuáles son estos vestidos de la no ficción. Y con vestidos me refiero como estrategias para construir escenarios verosímiles. Al final es como hacemos el pacto con lo que nos mostraba. Entonces están la ropa, las formas de hablar, los tipos de personaje. También tenemos la entrevista, que no hemos hablado hasta este momento de entrevista y creo que es muy importante hablar de la entrevista como esa voz o ese argumento que sirve para justificar lo que se está diciendo dentro de la no ficción. Y lo más importante, Paca, que me quedó sonando mucho, es la palabra testimonio, ¿no? Yo creo que el catálogo de Periférica está atravesado por testimonios y quisiera que nos contaras un poquito cómo entender esa categoría, o sea, qué podemos llamar un testimonio y por qué el testimonio se convierte en una voz de autoridad para narrar algo, ¿no? O sea, basta con decir yo estuve ahí para estar como un poco por encima de todo lo demás, ¿no? El testimonio efectivamente es algo, es una idea que podría tener otros sinónimos como memoria, como, bueno, no sé, pero testimonio me parece que aúna de una forma, podríamos decir que objetiva, el asunto del que queremos hablar. Y claro, en el testimonio también hay un pacto con el lector, es decir, tú tienes que creer, que tienes que concederle a quien está emitiendo el testimonio que te está contando la verdad, ¿no? Entonces, bueno, también tienes que poner en tela de juicio determinadas cosas o tienes que valorar determinadas cosas. Ahí estamos en un terreno también espinoso en relación con, que es otra categoría completamente diferente y que no tiene nada que ver con lo que nos reúne, pero con la autoficción, con la autobiografía, ¿no? Pero son terrenos, pero sí, el testimonio nos parece como muy, muy valioso, un poco por esa idea de que recorre un poco esta selección de libros que hemos hecho para hablar hoy, o sea, la historia con mayúsculas, los testimonios, la literatura testimonial rellena los huecos de la historia, los huecos que la gran historia no puede contar. Uno puede tener unas nociones de historia de un tiempo, de una época, de un lugar, porque se lo han enseñado en el colegio, en la universidad, porque ha tenido curiosidad por informarse, por leer sobre determinada época. Luego puedes tener determinado interés por cosas más concretas, pero es inabarcable, quiero decir, es inabarcable saberlo todo sobre la historia. No hay libros que desde un punto de vista, digamos, técnico, puedan abordar la totalidad
de la historia del mundo, ¿no? Sin embargo, la historia se comprende y baja al nivel del entendimiento más común cuando baja al nivel del ejemplo personal, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos parece que el ejemplo personal de una mujer en la Segunda Guerra Mundial que va huyendo de su casa y tal, conocemos cosas bien grandes sobre la Segunda Guerra Mundial, pero ese ejemplo personal es lo que nos va a permitir hacernos una idea. Es muy difícil asumir esas cifras, 6 millones de judíos asesinados en los campos de concentración, en los hornos crematorios, pero si leemos el testimonio de una persona que ha sobrevivido, nos podemos hacer mucho mejor la idea, ¿no? Es como una cosa clásica de la pedagogía, es decir, el ejemplo es el que te permite asumir lo conceptual, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que lo testimonial, sea este testimonio en relación tenga que ver con una época, con una vivencia, con un hecho, con un concepto, tiene, me parece, un grandísimo valor. Bueno, entonces tenemos unas palabras clave que irán saliendo en la conversación, como silencios, huecos, testimonio, que ya desarrollamos un poco, historia con mayúscula y sin mayúscula. Ya hablamos de los ejemplos y de cuestionar en el buen sentido las cifras, o sea, ¿qué me dice esta cifra? Entonces quiero que se queden con esas palabras clave, que vayan pensando en nuestra realidad inmediata, donde hemos visto una guerra de los mundos, o sea, cuando se nos han presentado de forma, o cuando hemos creído que algo puede llegar a ser real sin serlo. Váyanlo pensando, y Paca, me gustaría que antes de empezar a desarrollar cada una de estas palabras clave, que hablemos un poquito de periférica. Muchos tenemos en la cabeza, cuando nos aproximamos al catálogo, o podríamos tenerlo como diferentes prioridades literarias, ¿no? Por un lado está, como decía Miguel al principio, las voces latinoamericanas, Juan Cárdenas, Rita Indiana, Julia Herrera, Maximiliano Barrientos. Bueno, tengo un montón de ejemplos, y también podría acercarse uno a otros ensayos. Últimamente publicaron a Benjamin, pero también tenemos ensayos sobre los colores, sobre los animales. En fin, hay una serie de recorridos posibles en esta editorial. Entonces, cuéntanos un poco de periférica y cómo cuando uno mira el catálogo se da cuenta de que hay una clara postura sobre esa historia con mayúscula y sin mayúscula, esa reflexión. Uh-huh. Sí, efectivamente tenemos un gran interés por la literatura latinoamericana, que forma, junto con algunos autores españoles, una pata, digamos, un pilar de nuestro catálogo. Autores contemporáneos, también algún clásico recuperado, no recuperado en el sentido de que ya se haya publicado, sino recuperado a veces porque nunca se haya publicado, por ejemplo, en España, ¿no? Y luego publicamos un cierto tipo de ensayo narrativo, se puede decir, que tiene que ver con lo literario, con el arte. Bueno, que está también muy trufado por el yo, es decir, por la personalidad de la escritora, del escritor, y por sus especialidades, ¿no? Como profesional de algo. Y luego tenemos una gran cantidad y luego la parte fundamental es, digamos, la novelística, ¿no? Publicamos fundamentalmente muchísima ficción, pero dentro de esa ficción, que además no diferenciamos en su forma, ¿no? Porque a excepción de estos ensayos que son claramente ensayos, como digo, y que ni siquiera... En fin, en periférica está todo muy mezclado, ¿no? Para empezar. Entonces, en la colección que llamamos Fuera de Serie, si la miras, no he traído como unos ejemplos. Voy a poner. Pero bueno, en la colección que tiene libros de Pasturo, sobre Walter Benjamin, etc. Pero también hay alguna cosa que es una biografía novelada de Artemisia Gentileschi, pero es eso, ese libro, por ejemplo, puede ser una biografía novelada o una novela biográfica. O sea, es que es una categoría igualmente de ida y vuelta. Entonces,
También puede ir como ficción pura, en fin, no nos cortamos a la hora de que los libros traspasen fronteras sin ningún tipo de problema. Y luego en la colección roja, que es Largo Recorrido, pues tenemos narrativa pura, ficción purísima, pero también este otro tipo de libro que podríamos decir que es una especie de relato real, porque no son exactamente memorias, sino que a veces son libros que están construidos con cartas, con pasajes recreados, o sea, que contienen pasajes recreados a partir de lo que otros le contaron a la autora o el autor, confidencias, conversaciones. Entonces, al final construye un relato real porque está contando hechos reales, pero de una forma, no con el peso, digamos, técnico del documento, sino de otra forma un poco mucho más libre. Y también este tipo de libro híbrido que nos encanta a nosotros está basado también su atractivo para nosotros en que hay una intención de escritura, es decir, no es simplemente una acumulación de datos, sino que hay una preocupación por la escritura, por ordenarlo de determinada manera, por que estéticamente tenga un determinado resultado, una apariencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el universo de Periférica. Es muy amplio al final, lo que pasa que, bueno, se reduce. Somos una editorial que publicamos pocos libros al año y además tenemos la ambición de no crecer. Es decir, generalmente la gente tiene la ambición de crecer, pero nosotros lo que nos gustaría es permanecer siempre en este nivel acotado de unos 20 títulos al año aproximadamente, que es lo que nos permite trabajar cómodas. Somos un equipo pequeño, lo que nos permite trabajar cómodas y lo que nos permite poder trabajar bien cada libro y darle un poco la atención y lo que necesita y el trabajo que necesita, que es mucho y muy arduo, cada libro, ¿no? Entonces, bueno, es un ecosistema que tratamos de que esté equilibrado y que contenga un poco de todo. Y, bueno, para que, digamos, si un lector, imaginemos que hubiera un lector ideal que solamente decidiera durante un año leer libros de Periférica. Pues yo creo que ese lector tendría como un paisaje una dieta, digamos, por decir así el símil, una dieta muy variada, que podría leer cosas muy distintas, cosas contemporáneas, cosas muy experimentales, pero también cosas clásicas. Leería cosas dramáticas, pero leería humor, leería autobiografía, pero leería algo medio ensayístico. Bueno, y eso a mí es lo que me interesa, es la idea que me interesa. Pues justamente estaba pensando ayer en el significado de periférica, que pues lo hemos hablado en diferentes espacios, pero les cuento a todos, como Paca y Julián, cuando fundaron la editorial, pues no estaban en Madrid, no estaban en una de las grandes ciudades de España, ¿no? Entonces también era como hablar desde la periferia, ¿no? Como una experiencia desde la periferia. Incluso el catálogo ha sido construido a partir de esas voces que no son, digamos, reconocidas o que ya no tenían un espacio de reconocimiento o que no hacían parte del canon. También hablaba de los rescates. Entonces, ayer pensaba en una tercera connotación de periferia y de periférica en este caso, y es que está la periferia de la ficción y a la periferia de la realidad, ¿no? Está como entre esos, o sea, como que no se logra instaurar. Muy bien, me gusta. O sea, me gusta el no concepto, es que te lo compro. Listo, ya, tercero. Entonces, sí, y es muy bonito. Y me gustó mucho el ejercicio cuando lo empezamos a proponer, porque en la medida que uno va leyendo, se da cuenta que la intención no está en ubicarlo en ninguno de los dos. Y esa sería la apuesta de periférica. Entonces, quisiera que empezáramos con un subtema que propusiste, Paca, que me encanta porque tiene mucho picante y es la novela sin ficción. Esto es posible y hablemos de algunos ejemplos y de por qué surgió ese título. Entonces me voy al lado del vacío del corazón, ¿te parece? Sí, pero me parecía como una categoría interesante. Luego, María Elvira, me he dado cuenta que hemos dejado fuera, lo hemos enfocado un poco como en la historia, ¿no? Como la cara B, no la cara B, podríamos decir el reverso de la historia, ¿no? Muchos de estos, aparte de los huecos, es como el reverso, es como lo que está detrás del escenario, ¿no? La tramoya de la historia, ¿no? Por así decir. Entonces, pero me he olvidado de una categoría que nosotros también practicamos mucho, que es, pero nada, para otra ocasión, que es como la
la falsa biografía novelada, ¿vale? El libro de Camille Claudel, el libro sobre Artemisia que he mencionado antes, sobre la pintora renacentista Teresa Gentileschi, el libro que sacamos el año pasado sobre una relación de amor no muy conocida entre Anna Akhmatova y Modigliani. Hay un tipo de libro que recrean la vida o un momento de la vida de una figura interesante por las razones que sea, que un escritor contemporáneo recrea con investigación y con rigor, pero con libertad a la hora de escribir, ¿no? Y de recrear literariamente el pensamiento y la vida de una persona notable o interesante. Sí, efectivamente, alguien dice que Cardenal es una novela sin ficción. Efectivamente, es exactamente la categoría. Es que podría haber metido un montón de libros. Hemos hecho una selección por acotar un poco, pero, o sea, Cardenal es exactamente ejemplo puro de novela sin ficción. O sea, la historia de Cardenal, que es una historia terrible de maltrato de una mujer kurda emigrante en Austria. La autora la conoce porque esta mujer era paciente de su padre, que era médico en un pequeño pueblo. Entonces, bueno, en los pequeños pueblos normalmente los médicos son como una especie de autoridad en el pueblo, ¿no? Y también tienen como una relación más directa con sus pacientes, ¿no? Entonces, esta mujer era paciente suya, su madre era, bueno, también estaba un poco involucrada porque era, como digo, un sitio pequeño y tal, y entonces ella, que iba vestida con su ropa religiosa, cubierta y tal, de repente un día apareció como una especie de moratón aquí, y la madre en un aparte, cuando terminó la consulta, le preguntó qué te ha pasado y tal. Entonces fue muy, muy difícil establecer una relación con ella, porque siempre es bastante habitual que las mujeres víctimas de maltrato, hasta que, digamos, dan el paso de hacerlo público de la forma que sea, tienden a esconderlo y a llevarlo en secreto y oculto y sufrirlo solas. Bueno, eso generó una relación entre ellas a lo largo de muchos años, y Katarina Winkler, la autora, conoció la historia. Años después, cuando ella ya había salido de la situación, se reunió durante unos días con ella, la recogió, o sea, se la contó oralmente, y luego ella la recreó. ¿El libro es una crónica de no sé qué? No. ¿El libro es un libro sobre el maltrato de no sé qué? No. Sí y no. ¿El libro es una novela bellísima, terrible, escrita increíble, que cada palabra se te clava en el corazón? Sí. Bueno, pero es todo un poco, ¿no? Y entonces, justamente, estos libros de Eric Hackel me parece que representan muy bien esta cosa de la novela sin ficción, porque, por lo que decía, ¿no? Porque son libros que son como investigaciones. Todos los protagonistas de estos libros han estado en contacto con Eric Hackel, con el autor, que es austriaco y que además se formó en filología hispánica, por lo cual tiene mucha relación también con España. Por eso el libro del medio, el Como si un ángel, es sobre una desaparecida de Argentina, una chica joven. Entonces, él entra en contacto de alguna manera, a veces fortuita, a veces no, a veces, por ejemplo, en el caso del último libro, la hija, o sea, el último libro va sobre un tipo, como una especie de héroe anónimo que ocultó a una madre judía y a su hija durante varios años en la época nazi. Y el tipo, pero lo interesante es que el tipo no se lo dijo a nadie, es decir, fue una especie de héroe discreto, y ni siquiera sus hijos lo sabían, ¿no? Que se explica en el libro, ni siquiera sus hijos lo sabían. Entonces, digamos, esto fue un empeño de la hija, de la que era niña cuando las escondieron, cuando estuvieron escondidas, de la que era la niña de la familia, una vez mayor, como reconocimiento y agradecimiento para que la historia se supiera, ¿no? Porque el tipo era un tipo como discreto, un tipo que era artesano y tal, le gustaba el montañismo. Por esto hay como esta metáfora en el libro todo el rato de la cuerda invisible que los une, ¿no? Y que tiene que ver eso con su pasión por el montañismo y esa especie como también de soledad o de forma de estar solo con la naturaleza que este señor pues practicaba. Y bueno, y es súper interesante, ¿no? Y luego el primer libro, pues El lado vacío del corazón, también es eso, ¿no? Es una historia de un tipo que una vez dijo en su trabajo, pues mi abuela murió en un campo de concentración. Y eso
bueno, ocasionó como una serie tuvo una serie de repercusiones que se cuentan en el libro de trabajo, y entonces Eric reconstruye la historia de toda esa familia que pasó por un montón de países de Europa, que tuvo muchísimas penalidades, y todo lo hace a través, recopilando el relato del hijo y de su padre, pero también a través de documentos, contrastando, comprobando que todo lo que les cuenta, porque la memoria obviamente puede fallar, ¿no? Todo lo que le cuentan es cierto, comprobando en documentos, en cartas, en archivos, en sitios diversos y variados, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que es un ensayo, sin más, un relato, algo periodístico? No, es que es algo más, porque hay una intención y a la hora de reconstruir la historia, la reconstruyes desde determinados sitios con un enfoque concreto, y en este caso, en el caso de Eric Hackel, con una especie de sequedad, de sobriedad en el lenguaje, que también tiene un peso sobre la narración, ¿no? Que es el valor de que la voz del narrador desaparezca, la investigación desaparezca y se note lo menos posible, pero quede como una especie también de valor intrínseco del texto, de un texto que perdure, que se pueda leer con el tiempo y que tenga como esa también función de un poco de homenaje o de reconocimiento a víctimas olvidadas y a un montón de gente ninguneada y que ha sufrido mucho en los grandes conflictos del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, me parece que estas tres novelas, junto con la que también ha mencionado una de las participantes, Cárdenas Adorno, representarían muy bien esa extraña categoría. Nosotros, por ejemplo, en la clasificación de BIC, ¿no?, que tienen que llevar los libros en el código de barra atrás, a veces le ponemos dos categorías. No recuerdo ahora mismo en el caso de estas, probablemente tengan ficción moderna y contemporánea, pero también podrían ir en no ficción, que hay una categoría específica que es así. Bueno, son libros muy híbridos, ¿no? Te pregunto algo que comentó Janet en el chat. ¿Sientes que estas serían biografías, o sea, que se centran en un personaje, o es más en la situación que vive y que ejemplifica esas cifras que nos decías al principio? Es más en la situación, porque en el caso de La ovación del corazón cuenta toda la peripecia de la familia. Toda la peripecia de la familia, como de dos generaciones completas, que lleguen a ser comprensible por qué genera un problema en el presente el hecho de que Jano, el hijo, digamos, el que le comunica, el que le cuenta la historia al autor, en el presente genere esas repercusiones, algo a priori que dicho, no recuerdo en qué año sucedió, dicho en 1995, no tendría por qué generar ningún conflicto, ¿no? Sin embargo, depende de dónde lo digas o depende de qué tanto estén, bueno, sean sensibles determinados temas en determinados contextos. En el caso de Como es un ángel, digamos que sobre lo que se trata de dar luz es cómo fue la desaparición de esta chica, cómo fue la historia, cómo era ella, qué tipo de persona era, cómo era su familia, por qué acabaron en Argentina, eran también una familia austríaca que acabó en Argentina, y bueno, y en el otro caso, como digo, lo que trata un poco es de ensalzar lo que esa persona modesta, anónima, discreta, hizo, que es a priori es una historia como tantas otras, pero bueno, para ellas fue lo que les salvó la vida, ¿no? Para esa madre y esa hija. Estaba pensando, viendo la selección que hiciste, pero más allá de la selección, que podemos hablar de varias cosas. Por un lado, hablaste Espera, de un momento, María Elvira. ¿Vale? Espera, que pregunta a alguien, ¿cómo clasificas Vale. 267 vidas en 2 o 3 gestos? Joder, es que realmente es todo muy complicado. A ver, eso es un libro que está trufado. Son pequeñas biografías con una extensión de un par de párrafos, más o menos. Su autor se llama Eugenio Baroncelli, es italiano. Y entonces, algunas biografías son reales y otras no. O sea, es como el colmo, es el rizar el rizo de todo esto. Es decir, porque
por eso, porque unas biografías son reales y otras no. Entonces, bueno, es una especie de ejercicio desafiante y singular y muy entretenido y muy interesante, pero totalmente inclasificable. Divino el nombre del libro, un poco largo, pero es muy bonito. Les decía que oyéndote podríamos pensar en estos 3 libros o en esta categoría que nos presentas, donde existe la forma, es importante, como nos narraste, el investigador empieza a callar eso que no será como investigación y utilizar la voz de otras personas para hablar sobre esos o para ocupar esos silencios de la historia, ¿verdad? Pero también vemos desde Periférica la intención temática, ¿no? La vida de personas que han sido afectadas por la guerra, por los gobiernos totalitarios, por ejercicios como la persecución y la desaparición, que no son cosas menores. O sea, como este tipo de novela sin ficción permite igual ser como una denuncia del pasado. Casi como... Permite otorgarles un poco de justicia a las víctimas. O sea, eso es realmente lo que permite este tipo de... Tú cuando haces un libro público, lo conviertes en una conversación pública. Puede que esa conversación la tengas con 100 personas o puede con 300 o con 10.000, o con suerte, ¿no? Pero un libro también sirve para eso, ¿no? Para restituir y para restituir y dar testimonio de determinadas injusticias y darle un poco de justicia a esas víctimas, un poco de reparación, ¿no? En ese sentido, pues claro, nos parece que es una función fundamental ¿de qué? De la literatura, lo decimos así, ¿no? Una de las funciones de la literatura es también la restitución de ciertas injusticias y de ciertas cosas desconocidas que salen a la luz. Pues sí. No. Bien. Dale. No, te iba a decir y les iba a decir que hay una cosa muy importante y quiero que vean las carátulas de estas propuestas que nos presenta Paca. La primera, y lo dice claramente en la reseña, pero en la segunda podemos pensar lo mismo, es la foto real, ¿no? Es la foto de los personajes. Y eso tiene implicaciones. O sea, cuando te ponen una fotografía y te dicen, es que la fotografía se convierte en el documento también de veracidad o en esas estrategias, así como Orson Welles creó unas, acá también hay una decisión editorial de por qué poner la foto, ¿no? Y cómo escogen entonces, Paca, cómo acompañar estos libros y de dónde salen estas fotos. Sí, mira, en este caso son fotos facilitadas siempre por el autor que tiene toda esa enorme documentación acumulada en el momento en el que ha trabajado el libro. La foto del lado vacío es la foto de la familia protagonista. El niño pequeño, digamos, es quien proporciona, quien cuenta, el contador principal. La foto de Como si un ángel es la foto de la chica protagonista del libro, de la chica desaparecida con 18 o 19 años. Y la de La cuerda invisible es una recreación de una foto, porque en este caso la foto no tenía mucha calidad y no hubiera quedado nada bien reproducida, ¿no? Por eso hicimos un dibujo a partir de una foto real. Y luego, no sé, si quieres podemos avanzar, María Elvira, y en el sentido de los grandes temas que tú has mencionado, o sea, viene como muy al hilo, podríamos pasar a la siguiente subcategoría, ¿te parece? Dale. Pero antes de que pasemos a la siguiente, quería contarte una cosa que no te había contado y los que nos han acompañado en todos los ciclos de pronto van a decir, uy, por acá puede haber algo. En el tercer encuentro, creo, cerramos con la pregunta de cómo vamos a llamar esta categoría, porque no ficción a partir de una negación que no dice nada, pues se queda corta. Y a mí esta categoría que tú pusiste me parece que puede ser una bonita respuesta a esa pregunta. Novela sin ficción. De hecho, en sintaxis es mucho más bonito en español que no ficción, ¿no? Y segundo, sí, total. Ya denota algo cuando dices novela, ¿no? Novela sin ficción. Entonces, creo que la vamos a robar, Paca, y la vamos a ir llevando en todas las demás conversaciones y queda como una gran conclusión de estos ciclos. Me parece genial. Yo me apropio de tu idea de la periferia de la narrativa. O sea, bien, intercambiamos, hacemos apropiaciones de ideas eso. Conjuntamente.
Pues otra de estas grandes categorías que me parece súper interesante es la experiencia del exilio. Es decir, el exilio es una cosa que ha acompañado al hombre desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero ¿cuántos exiliados tienen la capacidad de tomar la palabra y de, digamos, erigirse en relatores de su propia experiencia? Muy pocos, porque, a ver, voy a decir generalidades ahora, bueno, pero generalmente, no sé en qué porcentaje, pero la vida del exiliado es una vida muy dura, es una vida que siempre un poco se mueve en sea por las razones que sean, sean las razones que sean las que le llevan a su exilio, siempre se mueve en el terreno de la precariedad, de una vida muy compleja, ¿no? Entonces, creo que muy poca gente que ha vivido una experiencia como esa, que es una experiencia tremenda, tremenda, y que no te puedes imaginar, si no es leyendo un libro que lo cuente, creo, ¿no? O escuchando, viendo una película, toman la palabra, tienen la capacidad, y no solo de tomar la palabra para contar algo, contar una historia, sino contarlo de una manera emotiva, inolvidable, que, digamos, tenga un peso específico. Nada, bueno, eso lo decía, que es difícil, ¿no? Poder conocer de primera mano una experiencia como esta, poderla conocer de primera mano, además a través de una escritura pensada, bonita, con peso específico, etc. Y me parece que estos libros representan este tipo de cuestión, ¿no? Kim Thuy es una escritora que vive en Canadá, pero que salió de Vietnam, después de la guerra de Vietnam, en una barcaza, en esas barcas que habréis visto a veces en las imágenes, en fotos y en películas, y que pasó por un campo de refugiados en Malasia, ¿no? Y entonces ella cuenta toda esta experiencia en RU y finalmente cuenta cómo comienza una segunda vida con su familia de una forma completamente casual, porque su padre sabía francés y entonces digamos que le tomaron como ayuda las autoridades de las organizaciones internacionales que visitaron en un momento dado aquel campo de refugiados en este sitio, en Malasia, y terminaron en Canadá, ¿no? Entonces, la forma en que Kim Thuy cuenta esta experiencia, obviamente no te la puede contar ningún libro de historia, ni te la puede contar, no te la puede contar nadie como ella, ¿no? Porque es su propia vivencia y además ella, digamos, siempre, además este es su libro más claramente identificado como autobiográfico, aunque todos los personajes de sus siguientes novelas, digamos que tienen ese sustrato también, y esa parten de una circunstancia vital parecida a la suya, pero además Kim escribe un poco con una especie de, llámalo así un poco grandilocuentemente, misión, que es el deber de recordar, ¿no? Una experiencia como la suya y que tantos miles de personas viven, ya digo, experimentan desde hace siglos, ¿no? Y lo hace con delicadeza, y lo hace con luminosidad, y lo hace reflexionando sobre el lenguaje, y lo hace reflexionando sobre lo desnudo que se siente un ser humano cuando pierde la capacidad de hablar en su propia lengua, ¿no? Que conecta, entronca perfectamente con el otro libro, con Manual de Exilio. Velibor Čolić es un bosnio que en un momento dado, bueno, supongo que sabréis un poco los fundamentos de la guerra de los Balcanes, que fue una guerra que sucedió hace 4 días, hace muy pocos años, en el corazón de Europa, y que fue una cosa realmente terrible. Entonces él... hay otro libro suyo que mencionamos después, que es Los Bosnios, donde cuenta más, o sea, cómo es esa experiencia de... cómo es que de repente tu vecino de la otra parte de la calle sea tu enemigo y tal, o como te obligan a que sea tu enemigo. Y es un libro desgarrador y tremendo y conmovedor y muy, muy bonito. Pero aquí en Manual de Exilio, él
es como concentrado junto con otras muchas personas en un estadio. Y entonces el tipo huye del estadio y huye a Francia y huye con lo opuesto. Huye con lo opuesto hasta el punto de que os leeré 3 frases del principio del libro, que dice: tengo 28 años y llego a Rennes con 3 palabras de francés por todo equipaje: Jean, Paul y Sartre. También llevo mi cartilla militar, 50 Deutsche Mark, un boli y una gran bolsa de deporte desgastada, color verde aceituna, de marca Yugoslavia. Su contenido es escaso: un manuscrito, algunos calcetines, un jabón deforme, parece una rana muerta, una foto de Emily Dickinson, una camisa y media, para mí una camisa de manga corta solo cuenta como media camisa, un rosario, 2 postales de Zagreb y un cepillo de dientes. Estamos a finales de verano de 1992, pero voy vestido como para una expedición polar. Bueno, entonces, este libro cuenta eso de primera mano, lo que significa empezar, eso con, ¿cuánto he dicho? 22 años, una vida en un sitio del que no hablas la lengua, del que cuando además él ya era escritor en su lengua, ¿no? Y empezar de cero, por supuesto, en unas condiciones básicas que no son tales, o sea, que no existen, en un sitio que, bueno, te acoge y te da una serie de facilidades para vivir, pero que es un sitio, pues, complicado y en muchas partes en muchos lugares, digamos, de la vida y del desarrollo normal de la vida es hostil. Y bueno, y es un libro con una poesía, con una fuerza, con unas frases que nadie se puede permitir decir. O sea, no... claro, hay gente que escribe ficción maravillosa y que, por supuesto, que tiene la capacidad de ponerse en la piel de los personajes y del mundo que consiga crear, ¿no? Y que lo hace muy bien. Pero es muy difícil soltar el tipo de frases que suelta Bellivor Čolić si no has pasado por una experiencia como esa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que una de las grandes experiencias de producto, o sea, que son fruto del mundo en el que vivimos, lleno de problemas y en el que el movimiento es el motor que lo mueve, es el exilio. Y estos 2 libros, por ejemplo, lo cuentan de una manera emocionante y única, sin duda, ¿no? Un poco uniendo lo que decías con nuestra propia realidad colombiana y el libro que menciona Oscar, es que acá tenemos un eje temático o un eje real que es la guerra, ¿no? La guerra y la violencia que nos obligan a movernos, a ir a otros lados, porque la otra alternativa es invivible, realmente. Entonces, quería comentarles eso. Y Paca, vi que alguien te había comentado también sobre otros libros que quería que aprovecháramos para contar, y es Janet, que dice Mary Ann Clark, los libros de ella. Bueno, no, decía que esta escritora de la que hemos publicado algunos libritos y tal, entra más en la... No, su o sea, el sitio al que pertenece no está tan en cuestión. Yo creo que es como memoria clásica, o sea, es como una literatura diarística y tal, es como un diario, digamos, que, bueno, por su calidad tiene como el valor de lo literario y tal, pero no me parece que en ese caso haya dudas, digamos, sobre lo que es. Claro, yo creo que a veces las dudas empiezan en un caso como el de Quintuy, cuando los demás libros salen, ¿no? Entonces tú empiezas a preguntarte, bueno, Ru es esto, pero entonces, ¿qué es Vi? ¿Y qué es este otro? Y ahí empieza también uno a preguntarse por la intención de la autora, ¿no? Ah, claro, sí, porque el libro autobiográfico verdaderamente es Ru, pero todos sus libros posteriores, Man, Vi y M, que son los 3 siguientes, todos van sobre gente que está aquí y allí, o sea, que está en Vietnam y que está en Canadá, o que está en algún lugar de Occidente, pero son personajes que tienen también ese conflicto, no siempre el mismo, es decir, no son gente que ha huido de la guerra, a veces es otro tipo de conflicto, pero sí que tienen esas trazas vitales un poco similares a ella, pero lo otro sí es ficción, porque es una cosa novelada que evidentemente tú sabes o puedes
Esa también, ahí también supongo que está, a veces uno trata de explicarle a nuestros destinatarios finales, que son los lectores, por qué un libro tiene un valor que a lo mejor otros no tienen, pero se lo puedes explicar hasta cierto punto. Quiero decir, alguien que tenga un poco, haga una mínima tal, dice, joder, pues esta tía cuenta esto en su primera novela, es vietnamita, tiene esta experiencia vital, seguro que estas novelas, digamos, si su esencia, el corazón de la novela está construida a partir de eso, seguro que son buenas novelas, porque es alguien que sabe de lo que habla. Bueno, pero a veces la gente prefiere leer una cosa, digamos, un poco postiza sobre determinados mundos, determinadas situaciones, que es pura ficción sobre alguien que a lo mejor se ha documentado o no mucho, que fabula y tal, es igual de lícito, pero probablemente sea menos interesante, ¿no? Porque sea alguien que habla de eso, como podría hablar de, pues, no sé, de la elaboración de zapatos en Valencia o de el itinerario del café en Colombia, yo qué sé, ¿no? Porque de todo se puede hablar si uno investiga un poco. Luego está la capacidad de fabular, la capacidad de escribir, la capacidad de escoger lo interesante a la hora de contar una cuestión, ¿no? Bueno. Sí, ahí yo también quisiera como resaltar una y otra vez en el caso como de Kim Thuy, pero también en las otras que vamos a ver, es el tema. El tema no es menor. O sea, ¿por qué Ru se convierte, claro, en la más autobiográfica? Pero es que ahí el tema, como tú lo has explicado, es qué significa vivir el exilio, ¿no? Ya lo otro, pues, tiene que ver más con la cotidianidad, con las relaciones interpersonales, su mamá o a la comida, sí, como que otras cosas, pero acá el tema sí que es importante, o sea, es el testimonio, es la experiencia de alguien que le ocurrió lo mismo. Janet, te cuento, dices que te falta Man, supongo que eres una lectora de Kim Thuy, y pues que tenemos invitada para la próxima Filbo 2023 a Kim Thuy. Entonces, preparémonos para su visita, y porque me han dicho, puros chismes, que es una mujer increíble, que hace unas entrevistas que iluminan a quien las hace, que realmente ella en alguna parte o en alguna entrevista decía como, no me puedo permitir no ser feliz, algo así, es como lo que dice, y a mí me pareció que una mujer así, que es capaz de reelaborar su historia y presentarla de una forma distinta, hay que conocerla, tengo que ir a esos eventos definitivamente. Sí, sí, yo puedo dar fe que además ella, además de que su literatura es realmente maravillosa, a mí me fascina, me encantan todos sus libros. Me gusta especialmente Man, porque, que mencionaba esta participante, porque, bueno, a mí me gusta mucho la cocina y entonces justamente ese libro donde la cocina es la cocina, lo que significa cocinar, lo que significa el intercambio cultural a través de la comida y tal, es algo muy, muy importante, me emociona especialmente. Pero ella en persona es realmente una persona carismática, una persona muy talentosa, una persona con una especie de empatía, bueno, le pasa muchas veces a la gente que es como superviviente de cosas tremendas, ¿no? Que luego adquieren una especie de rango de posición que los hace ser gente muy, muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien mencionaba también al principio a Ana Blandiana, que es otra persona que comparte características con Kim Thuy, porque también es una persona que tiene, su literatura es completamente diferente a la de Kim, pero en persona, hablando de lo que hace, de su trabajo, de sus experiencias y tal, es alguien también fascinante y muy, muy interesante, muy sabio, ¿no? Alguien muy sabio que dice cosas que siempre están muy bien a todos los niveles, ¿no? En el literario y fuera de él. Entonces, en estos dos libros sobre la experiencia del exilio, estamos hablando de las vivencias de dos personas que viven el proceso de exilio, de migración, de viaje, a causa de hechos que ocurren en sus países de origen. Eso es cómo la historia afecta a la historia de las personas. Entonces, si quieres, Paca, vámonos al siguiente tema. Y ahí claro, quiero que, antes de que hablemos de los libros, nos cuentes, porque además es recurrente como en la posición política de periférica, la diferencia entre historia en mayúscula y en minúscula. Entonces, empecemos por eso y ya vamos a los ejemplos, si te parece. Sí, bueno, es un poco lo que contábamos al principio, ¿no? Que la historia en mayúsculas es una categoría del saber que
que se nos transmite a las personas que nacemos en el seno de una sociedad, generalmente a través de la educación, a través de la historia de nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, pero la historia, los grandes hechos categorizados como tal, bueno, pues tienen unas repercusiones concretas en la vida de la gente y a veces unas repercusiones que son muy injustas, ¿no? O sea, que hacen que alguien que ha sido un protagonista de la historia en mayúsculas en determinado momento, pasado el hecho en cuestión, es alguien, bueno, que tiene dificultades para sobrevivir, que no tiene un reconocimiento, que no, un poco es el tema que también comentábamos antes. Y estos dos libros me parecían que eran un gran ejemplo de eso, ¿no? El ángel del olvido, de Maya Harlab, que es una autora austriaca, y es una autora que ella es escritora de teatro, y es muy probable que esta fuera la gran novela que ella tenía por escribir y que probablemente no esté, por lo que sé de su trabajo y del presente y demás. Es un libro de hace 4 o 5 años. Probablemente no tenga otra novela que escribir porque lo que tenía que contar está aquí. Aquí cuenta un poco la historia de su... Ella es de una zona de Austria donde se habla esloveno y que entonces estuvo... que linda con la antigua Yugoslavia, y toda la gente es una zona montañosa, con pueblos muy aislados. Tanto su abuelo como su padre lucharon como partisanos en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, toda esa gente que aportó un capital humano fundamental para derrotar al nazismo, bueno, fue una gente totalmente ninguneada, de la que nadie se acordó luego, ni por supuesto a nivel de proporcionarles alguna condición alguna condición de vida que les facilitara la vida por el hecho de haber entregado un poco su vida y su juventud a unas determinadas causas, sino que además ni siquiera obtuvieron un mínimo reconocimiento, ¿no? Y entonces es la historia de su padre, de su abuelo, también de su abuela, que fue superviviente de Ravensbrück y volvió un día como si tal cosa, y obviamente es una mujer con la que ella tiene una relación muy especial. De hecho, ella cuenta la historia de su familia a través de la relación con su abuela, que es como el personaje más importante para ella, y que quedó absolutamente marcada por esa experiencia, ¿no? Por la experiencia del campo de concentración de Ravensbrück. Vuelve a aparecer en este libro un poco ese concepto de héroes anónimos que mencionábamos antes en el libro de Eric Hackel, y es al final una gente, como digo, que en un momento dado de la gran historia jugaron un papel fundamental, seguramente sin su ayuda o la liberación de los nazis hubiera llegado más tarde o en otras condiciones más penosas, pero que sin embargo quedaron ahí olvidados en esa zona montañosa y nadie nunca más se acordó de ellos, ¿no? Y eso obviamente tiene unas causas y unas consecuencias para toda esa gente que ha desarrollado su vida con esa especie de, bueno, con esa especie un poco de dolor, ¿no? Entonces este libro, que también tiene una grandísima escritura, que es una epopeya discreta, por así decir, o sea, porque rescata la historia de toda esa gente, pero de una forma discreta, y que habla también de la naturaleza y que habla de lo volubles que son las fronteras. Bueno, me parece que es un libro impresionante sobre ese momento de la historia que está justo en el corazón de Europa, donde han pasado tantísimas cosas que han marcado un poco el curso de los acontecimientos de la historia. Y el otro libro, Una vida breve, también es un ejemplo paradigmático de la historia en mayúsculas en la vida de la gente minúscula. El personaje de la portada es el padre de la autora, Maurice Odian, que era un matemático que vivía en Argelia y durante la guerra de la independencia de Argelia entre Argelia y Francia, o sea, de la independencia de Argelia de los franceses, que empezó en 1950 y algo y terminó en 1962. Esto sucedió en el 57. Entonces él, que tenía simpatía por el movimiento de liberación y demás, fue apresado por el gobierno francés y torturado hasta la muerte, ¿no? Entonces, su cuerpo nunca se encontró. Michelle Odan, la hija, rechazó la Legión de Honor en 2008 de manos de Sarkozy porque ella dijo, bueno, yo acepto la Legión de Honor si hay como un reconocimiento, hay otro tipo de cosa en paralelo. Nicolás Sarkozy se negó, pero sin embargo, en el año, perdonad, me voy a mirar un momento la fecha precisa.
Fue en el año del 2018 cuando el gobierno francés, bueno, reconoció que eso había sido, en el 2018, ojo que esto fue hace 4 años, Sí. el gobierno francés reconoció que esto había sido efectivamente un crimen de Estado y finalmente pidió perdón a la familia Hollande, ¿no? Entonces, bueno, me parece, la historia de Maurice Hollande se ha contado hay diversos libros en francés que hablan de ello con detalle, que hablan de la historia. Y aquí Michel lo que hace es otra cosa. Una vez más estamos en esa tesitura de tener que definir un libro, porque lo que hace es recordar, ella es un poco oulipiana, ella es oulipiana, es un poco como Pérez, recopiladora de cosas, de nombres de listas, entonces lo que hace es un poco recopilar los recuerdos y las cosas y los objetos que quedan de su padre, porque cuando él murió ella era una niña muy pequeñita, ¿no? Aunque eran unos padres jóvenes, ella era una niña muy pequeña. Entonces, bueno, es un libro que se acerca a la historia de su padre desde un sitio completamente inaccesible. Y eso, que puede ser lo que aleje a alguien porque lo que quiere saber es la historia de... Bueno, pero hay otros sitios donde se cuentan. A nosotros nos parecía que esta era una aproximación muy interesante y ese es el reto literario que se marca Michel, ¿no? O sea, está toda esta historia tremenda, política, importantísima detrás, pero ella elige contar desde otro sitio. Eso es lo que nos parecía como que era muy especial en este libro. Sobre estos libros, quería decirte y decirles a todos que me puse a revisar con lupa así el catálogo de Periférica y ver cómo presentaban ellos sus libros, ¿no? Cuáles eran esas pistas que nos permitían pensar en dónde ubicarlos o cómo llevarlos a los lectores, y en ninguna parte encontré que dijeran como esta es la historia real o este es el hecho real, ¿no? Lo que hacen es utilizar una serie de palabras que quería comentarles que me encantan, que es como recrea, reconstruye, hila, testimonios, y eso me gustó, la idea de recrear, porque recrear ya supone que no es totalmente ni ficción ni no ficción, entonces... Ni no ficción, claro, que está ahí en el camino del medio. Sí. Porque el que recrea, sea el hijo, en este caso, en el caso de estos dos últimos ejemplos de los que he hablado, es el ámbito de su familia, pero bueno, puede ser una persona ajena a la familia. Quien recrea ya elige un sitio, elige unas cosas y desecha otras, ¿no? Entonces, no, me parece que es el término justo y es verdad que lo usamos muchas veces porque es una recreación de un momento, de un suceso, de una historia, de un lugar, de un acontecimiento, pero no deja de ser una recreación. No podemos venderlo como algo ensayístico, ¿no? Como algo periodístico, sino es otra cosa, ¿no? O la verdad. Navegamos en las mismas cuestiones, ¿no? Que venimos. En eso, exacto. Si quieres, entonces pasemos al otro tema que nos propusiste, Paca, que tal vez es uno muy fuerte, y ya hablaremos un poco de eso, que son los testimonios femeninos, ¿no? Ya hablamos del testimonio, pero ¿qué pasa con esas voces de las mujeres? Que si hablamos de silencios, ha habido muchísimos silencios. Por un lado, por la construcción política de nuestra sociedad, quienes tienen el poder para hablar, pero por el otro, en esas relaciones íntimas. Y yo creo que, de hecho, ya cuando hablamos de Cardenal Adorno se habla un poco de eso, ¿no? Sí, exactamente, claro. También nos preocupa y nos interesa mucho y diría que nos esforzamos, tampoco es un esfuerzo porque hay muchos libros así que existen por sobre, en darle voz, o sea, en hacer públicos también grandes relatos escritos por mujeres, ¿no? Porque, bueno, creo que hay una carencia, ¿no? De relatos escritos por mujeres del pasado, del siglo XX. Entonces, bueno, he elegido 3 ejemplos que me parecen muy, muy interesantes. En este caso son el relato de 3 mujeres, que es un poco la explicación que está detrás de la raya. Son narradoras que son grandísimas narradoras, pero cuyas vidas se han visto atravesadas por coyunturas históricas del siglo XX, ¿no? En el caso de Tú no eres como otras madres, que es un libro que muchos probablemente conoceréis, porque tuvo mucho éxito aquí cuando lo publicamos hace unos cuantos años, y también en Colombia ha tenido
un recorrido estupendo. Bueno, pues es la hija de la protagonista quien toma la pluma y quien relata la historia de su madre, que fue una mujer adelantada a su tiempo, con una moralidad particular, con una forma de pensar bastante distinta y poco convencional, que a pesar de nacer en el seno de una familia judía, ella, la religión no era algo que le importara ni que le interesara. Y digamos que, bueno, desarrolla, digamos, la primera parte de su vida en el Berlín de los años 20, ¿no? Que es como una época luminosa y fascinante, hasta que llegan los años 30 y todo se va a la mierda, con perdón. Entonces, bueno, es una gran novela, porque abarca desde ese momento del nacimiento de su madre, y que es finales del siglo XIX y llega hasta los años 40. Ellas se exilian en Bulgaria. Y cuenta todo ese relato, y no hay mejor manera, a pesar de eso, de que haya miles de documentales sobre esa época en Alemania, de que haya miles de películas, de que haya miles de libros, no hay una manera como esta para conocer cómo se fue inoculando el virus del nazismo, algo que hacía la gente común, cómo reaccionaba, cómo vivían, qué pasaba con tu vecino cuando era judío. Insisto, hay un montón de ficciones, de novelas, de pelis, de libros sobre esos, de cómics, de teatro, de un montón de poesía, un montón de cosas. Pero, no sé, esta es una manera de tener acceso a eso que yo creo que a día de hoy es un hecho que sigue congelando la sangre, que no hay otra igual. Y es un libro fastuoso porque es bellísimo, está escrito con muchos detalles, cuestionando también la figura esa. No es un libro adulador, sino que es un libro cuestionador de muchos asuntos y de muchas actitudes y de muchos comportamientos de mucha gente distinta y de diferentes sensibilidades. Pero bueno, es como una gran historia de esa parte de la historia de Europa, que me parece que es fascinante, y no hay manera de acceder a toda esa información si no es a través de un libro como este, ¿no? O América es un libro súper curioso, también nos interesa mucho en Periférica, no solamente como el que acabo de mencionar, el de Angélica Scholzdorf, libros que, digamos, dan una visión particular sobre un hecho muy conocido, sino también libros, nos interesan mucho las historias que de repente se fijan o portan una parte rara de una época conocida, ¿no? Y en este sentido, la experiencia de Marcela Olsky en América es apasionante, porque habla de la experiencia también no es exactamente exilio, es distinto. Ella se casó con un militar estadounidense del ejército norteamericano que liberó Europa. Ella era florentina, y entonces se casó con él, que era médico. Estuvieron unos cuantos días juntos y él regresó a Norteamérica. Entonces ella se fue, bueno, en su búsqueda a iniciar su vida de casada, pues en Nueva York, ¿no? Y se fue en un barco que se llamaba de Esposas de Guerra, porque había muchas otras mujeres en su circunstancia. Y es esto, que es algo que a lo mejor un lector no puede saber a la hora de antes de acercarse al libro, es una cosa súper interesante, contada una vez más de primera mano. Es una parte que ocupa unas cuantas páginas del principio del libro. Y lo que pasa es que ella llega a Nueva York y, bueno, esto sucede pronto, o sea que no pasa nada porque se diga. Entonces el tipo realmente ha cambiado, no es que haya cambiado de idea, sino que tiene como una especie de crisis espiritual, y entonces el matrimonio, digamos, que se diluye. Entonces de repente es una mujer, una chica joven, era de una familia que le había proporcionado formación y demás, o sea que era alguien que hablaba inglés, por ejemplo, que es también muy curioso, ese perfil en particular. Y entonces cuenta toda su experiencia no sé si supervivencia, pero sí de integración en esa sociedad, cuando hemos visto miles de pelis y hay muchos libros sobre eso, ¿no? Sobre la comunidad italiana en América, mafia, tal, no sé qué. Bueno, pues todas esas especies de cuestiones que son siempre muy interesantes y muy admiradas por la ficción están en este libro, relatadas por esta mujer que tuvo esta experiencia real. Luego cuenta un poco cómo fue su divorcio, que tuvo que hacer una serie de tal. Bueno, es un libro súper interesante, una experiencia, digamos, extraña, o sea, porque no cuenta, pues a mí me pasó no sé qué. Bueno, cuenta, yo me casé con un pavo,
me pasó esto tal y esto es lo que me pasó, ¿no? Y reconstruye y toda esa historia es súper interesante, ¿no? O sea, es como acceder a un punto de la historia que toca muchas cosas que hemos visto en otros sitios, en otras ficciones, pero bueno, el relato de una persona en concreto que está muy bien. Y luego Testamento de Juventud, bueno, pues es una gran memoria de la Primera Guerra Mundial, es la historia de una chica que estaba en su plena juventud, que había empezado la universidad, era alguien pacifista, feminista, que tenía en ese momento un novio, su hermano y tal, y entonces todos fueron llamados a la guerra, ¿no? Entonces ahí cuenta cómo, cómo en esa época, y retomamos un poco con lo que decíamos al principio del vídeo, donde la gente todavía había como otro tipo de, bueno, de forma de convivir entre la gente, ¿no? Entonces, cómo rompió absolutamente sus vidas, ¿no? El estallido de la Primera Guerra Mundial, que como sabéis fue cruenta, fue terrible y fue traumática, ¿no? Entonces es una gran memoria donde hay una visión eso sobre el pacifismo, sobre tal, que es súper interesante, ¿no? Es un libro, es un relato que no se conocía en español y que es muy, muy valioso en Inglaterra, es un libro realmente muy importante. Estos 3 ejemplos desafían también esa historia en mayúsculas, la historia oficial contada muchas veces por académicos hombres o por personas que por su poder tenían la posibilidad de contar la historia, ¿no? Entonces, a través de los testimonios femeninos, no solo porque es raro, como lo dices en O América, sino porque además la aproximación es totalmente distinta. Una aclaración rápida antes de que pasemos al último libro. Los 2 libros que ven, Tú no eres como otras madres y Testamento de Juventud, son en coedición con Errata. Entonces, por eso sí, ven en el chat el enlace de Rata Natural. Sí, exactamente. Estos 2 libros forman parte de una especie de, una suerte de colección en la que venimos publicando un par de libros al año en colaboración con la editorial de Rata Natural, que, bueno, empezamos, sería largo de contar ahora, pero nuestra colaboración a partir de Tú no eres como otras madres, que luego, digamos, formalizamos en los siguientes libros. Y bueno, y este es un poco el espíritu de la colección también, ¿no? Esas grandes narradoras carismáticas. También tenemos otras autoras norteamericanas o checas o de diferentes nacionalidades, pero siempre son libros muy interesantes. Bueno, y por último, un poco en estas subcategorías que hemos trazado con María Elvira para esta sesión, tendríamos, bueno, pues se me ocurría que estos libros podrían formar parte del desplazamiento de fronteras, que es un tema también importante, o de una forma más comprensible, es los horrores de la guerra contados en primera persona, ¿no? O sea, hemos en los libros previos hemos tocado como diferentes, también hemos tocado esto, ¿no? También tocan esta cuestión, pero estos abordan esta cuestión de los horrores de la guerra de una manera especial, ¿no? Los bosnios, ya he hablado un poco antes del libro, voy a ir rápido ahora, ¿no, María Elvira? Porque estamos ya ahí como en la hora, ¿cierto? Los bosnios es un libro desgarrador, os recomiendo mucho, es muy breve y es, bueno, es un tipo, no es un tipo que cuenta un relato sobre, pues la guerra fue así y tal, sino el libro está dividido en bosnios, serbios y croatas. Y bueno, y cuenta eso, ¿no? Como es un país, o sea, es un país que estalló, como sabéis, y que produjo unos cuantos países a partir de una vez que acabó la guerra, ¿no? Y un montón de miseria y un montón de exilio y el ridículo de muchas organizaciones internacionales y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, cuenta, lo que pone sobre la mesa es el ridículo de que, bueno, lo que decía yo antes, ¿no? De que tu vecino de al lado de repente se pueda convertir en tu enemigo. También hay películas impresionantes sobre eso. Recuerdo una, luego si alguien hace preguntas, la busco, que la vi hace poco porque realmente sobre ese tema es de lo mejor que yo he visto. Hay 2 que me encantan. Y bueno, ese libro en ese sentido es impresionante. Y Una mujer en enfrente, pues también es ese tipo de libro es el relato de una mujer oral, pues también este es un relato que recogió, lo firma ella porque pero otra persona la ayudó para elaborar a la hora de recoger
todos los datos y la información y su historia, ¿no? Como en el caso de Big Hacker que contaba al principio, y cuenta cómo fue pues, su vida en la Segunda Guerra Mundial, que era una chica joven, estaba recién casada y ella también vivía en una parte de Hungría, en una parte que luego se convirtió en Hungría, pero que no era Hungría antes de la guerra, ¿no? Entonces, bueno, va contando todas las penurias, todo el desplazamiento suyo, cómo sufre terriblemente, nunca llegó a estar apresada ni nada, pero cuando está bajo dominio de nazis, pero luego a ella la violaron los rusos, ¿no? Como sabéis que les pasó a muchísimas mujeres, que es como el colmo del colmo, ¿no? El colmo del colmo es que tus liberadores te violen, o sea, un día que pasan por allí, ¿no? Es realmente terrorífico. Y entonces, este libro, bueno, cuenta eso de una manera muy vívida, también un poco con la misma intención de Quintui, ¿no? En este caso, un poco ella mantiene un poco intacta la capacidad de perdonar y de seguir adelante y de recomponerse y tal, pero es un relato realmente apasionante de esa época y de la vivencia específica de una mujer que, bueno, tiene su añadido de terror, ¿no? Entonces, bueno, estos dos libros cuentan un poco esas dos cuestiones de una forma muy Paca, especial. perdón, pero es que yo sí me quisiera detener un segundo en una mujer en el frente, porque cuando me lo propusiste empecé a leer reseñas y quedé muy impresionada, ¿no? Ella habla, sí, pues de su experiencia de violación, pero es que son las de 200.000 mujeres violadas. O sea, es impresionante la cifra. Entonces, es como la cifra adquiere valor y la retamos a partir de una persona que te cuenta en primera persona lo que le sucedió. Y lo más bonito de todo que uno encuentra en el libro es que ella no se había planteado la posibilidad de narrar esto, solo que le empieza a contar su historia a una amiga que tiene un problema. Entonces, graba eso y a partir de esa grabación es que surge el libro. Entonces, ¿cómo oír los problemas de los otros? Era una mujer que tenía, una amiga que tenía problemas matrimoniales, pues mira, tal, no sé qué hacer, tal, dice, uy, si yo te contara, ¿no? Dice ella, buah, si yo te contara, y entonces empieza a contar, y cuenta todo esto, ¿no? Sí. Sí, y son esos silencios de la guerra que hablamos de muertos, hablamos de incendios, hablamos de muchas cosas que se destruyen y que se ven en fotos, pero incluso en nuestra propia guerra no se habla lo suficiente de esas violaciones sistemáticas a las mujeres. Y que en este caso, pues fue, claro, que pasó después de la invasión nazi, que pasa a los soviéticos, y a mí me daba la sensación y un poco de rabia, te juro, me toca leerme el libro para no sentirla, yo creo, y es, no basta con pedir perdón público. O sea, yo creo que esa idea del perdón idealizado y no sentido pierde total valor. Así como las palabras, ese acto tiene que ser, no, y entonces el gobierno ruso pidió perdón, y bueno, ¿qué estamos viviendo ahora? ¿No? Entonces, ¿de qué sirve pedir perdón de esto si al final estamos tomando como otras posturas? Entonces, estos libros generan eso, ¿no? Indignación, generan también debate, y es muy bonito que esto ocurra. Bueno, tengo algunas ideas que quisiera como cerrar. Paca, gracias por este recorrido literario que yo creo que cumplió la promesa y esto fue lo que pasó. O sea, hemos hablado de muchos momentos históricos donde podemos entender otras miradas de esas narraciones que construyen la historia, pero también vemos cómo la literatura o los libros que nos presenta Paca logran mitigar los silencios. Y la palabra que eliges, mitigar, es muy bonita porque no le otorga toda la responsabilidad a la literatura. Es un intento, no se soluciona todo el silencio, pero es un intento. Entonces, ahí está. Pero es un intento, es un mandarín, ¿no? O sea. Sí. Y oyéndote, y ya como hacia el final, pensaba, Paca nos habló de muchos momentos históricos, casi que uno podría hacer una línea de tiempo muy bonita de ese recorrido que hicimos, incluso desde Argelia, Argentina, Austria, Estados Unidos, Italia, bueno, un montón, pues en los Balcanes, hay muchos países acá,
pero al final es la historia de las decisiones que tomamos en la humanidad. O sea, ahí está retratado como en un siglo larguito esas decisiones, y creo que también es bonito pensar esta categoría entre ficción y realidad, que es eso, también una reflexión sobre nuestras propias decisiones y sobre cómo impactan eso en la construcción después de esa historia. En términos de forma, quería resaltar las portadas y las decisiones donde a veces deciden incluir una foto, que es resultado de la investigación, y cómo esa investigación se va apagando para darle voz al testimonio, a la primera persona y a quien pasó por eso. También quería rescatar algo muy bonito que dijiste, Paca, y es que estos libros permiten darle justicia a las víctimas. Y yo creo que eso no es menor, y pues quería como resaltar esa frase y también resaltar cómo estos libros permiten crear conversaciones públicas. Es de entrada una invitación a conversar, no son libros que quedan para sí mismos, sino que su intimidad resulta pertinente para entender la vida de otros. Es también una invitación a la empatía. Y finalmente, quisiera resaltar dos cosas, dos palabras o dos conceptos que se quedan en la discusión y que los iremos trayendo, y es novela sin ficción, casi como que incluso podría decir que podría ser general acá, o sea, podríamos incluir todas estas líneas que dijimos en esa novela sin ficción, y recrear, como que quede ahí también la pregunta por cómo recreamos esa historia y cuáles son las decisiones, y es tal vez un poco más honesto decir recrear que retratar o algo por el estilo, que se une a cómo inició esta conversación, que fue con La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Y bueno, ya finalmente, no sé, acá se me quedó algo de las conclusiones por fuera. No. Yo les quiero compartir, antes de que empiece Juliana con esto, a propósito de la guerra de los Balcanes, hay una película que se llama Underground, de Kusturica, que es como uno de los grandes cineastas que han retratado ese momento, y lo hace de una manera muy original, también utilizando mucha música. Entonces ahí se las dejo para que quede en nuestro chat. Yo quería agradecerte muchísimo por las conversaciones previas, por hoy. La pasamos muy, muy rico contigo, a veces con temas que nos acuden a uno mucho, pero que al final invita siempre a leer. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Nada, ha sido un placer, y siempre este tipo de ciclos, de eventos son muy interesantes porque también le obligan a uno a repensar su propia idiosincrasia, ¿no? Y entonces siempre es un ejercicio que viene bien repasar de vez en cuando, y repasar algunos libros que ya tienen algunos años, etcétera. O sea, que para mí también ha sido muy divertido y muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, y solo quería despedirme con ustedes con una pequeña reflexión, y es como, así como podemos recrear el pasado, también podemos pensar cómo queremos recrear el futuro y el presente. Entonces, pues bueno, ya tenemos unas historias no contadas de silencios históricos. Ahora la idea es darle voz a esos silencios. Chao, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho.